Hola a todos mis hermanos, amigas y amigos que nos acompañan en este tiempo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de compartir su palabra. Antes de iniciar la reflexión, quisiera que tomáramos unos momentos para orar y presentar este tiempo. Decimos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos brindas de reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y los amigos que nos acompañan en esta hora. Padre, yo te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, halle lugar en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, edifique, Señor, nuestras vidas, edifique cada corazón que se encuentra en esta noche, Señor. Padre, gracias, Señor, una vez más. Te ruego, Padre, que tomes el control de este tiempo. Y te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra por todo lo que vas a hacer, Señor, en este tiempo. Amén y amén. La reflexión de esta noche se titula Jesús se dio por nosotros y está basada principalmente en el versículo 4 del capítulo 1 de Gálatas. Vamos a estar leyendo Gálatas 1, versículo 1 al 10, para enmarcar un poco más el contexto de lo que deseamos compartir. Les pido que nos acompañen a leer Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 10, que dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Gálatas es una carta en la que Pablo de alguna manera alza su voz en protesta y llama la atención de las iglesias en Galacia. Una protesta contra la corrupción del evangelio por parte de los judaizantes. Los judaizantes eran eh, un grupo de personas quienes no negaban que había que creer en Jesús, pero decían que también había que cumplir con algunas leyes del Antiguo Testamento para disfrutar de la salvación. Por otro lado, hace un llamado a la iglesia a retomar el evangelio que se les había enseñado. Y no uno de los evangelios, sino el único evangelio el cual había sido enseñado primeramente por Cristo y Pablo les había también impartido. Pablo inicia esta carta afirmando una verdad contundente y básicamente la clave y el fundamento sobre el cual se desarrolla el resto de la carta. Esa verdad es que Jesucristo se dio por nosotros para librarnos de este siglo malo y para darnos salvación. Pero notemos que seguido del versículo 4
de Gálatas, capítulo 1, Pablo llama la atención de la iglesia porque habían retrocedido en su caminar en Cristo. Habían empezado a prestar atención a mensajes distorsionados que probablemente tenían algo de verdad, pero no eran verdad, eran una mentira. Muchos habemos escuchado, eh, no sé si es un dicho, pero que dice que una mentira repetida muchas veces se convierte o se hace verdad. Pues como cristianos sabemos que eso no es así. Hoy en día, en este mundo de las redes sociales y la rápida difusión de la información, pasa mucho esto y realmente debemos estar alertas. Así como la iglesia en Gálatas, hoy día somos bombardeados por diversos mensajes que intentan de alguna u otra manera desdibujar la clara imagen de lo que Dios en su palabra nos enseña, de lo que hemos aprendido en su palabra. Pero para estar nosotros blindados, para estar nosotros cubiertos contra aquellos mensajes, contra aquellos otros evangelios, digámoslo así, necesitamos nosotros estar cimentados en la palabra. Como raza caída, como seres humanos, una de las cosas que veo que influye en poder retener el mensaje, y creo que fue una de las cosas que se afectó inicialmente en nuestra relación con Dios, pero se afectó nuestra confianza. Cuando leemos Génesis 3:10, que dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Esta fue la respuesta que le dio Adán a Dios en el huerto una vez que comieron del fruto, ¿no? Adán le dice, tuve miedo porque estaba desnudo. Y yo creo que Dios en ese momento tal vez se rascó la cabeza un poco, porque tal vez no le hacía sentido un poco la respuesta de Adán. Y no le hacía sentido siendo que Adán estuvo desnudo desde un principio en el huerto, ¿no? Lo cierto es que ya Adán, eh, más allá de su desnudez y la respuesta que le da a Dios en ese momento, lo cierto es que él había perdido esa confianza con su creador. Evidentemente no era o no perdió la confianza por algo que haya hecho Dios, sino producto del pecado por la acción que ellos realizaron. Esto mismo creo que nos sucede hoy en día. A algunos nos cuesta entender a plenitud la salvación por medio del sacrificio de Jesús, que este sacrificio, esta acción que hace Jesús en morir por nosotros, por amor, para darnos vida eterna, nos cuesta recibirla o entender que se recibe por fe y que toda o completamente se recibe por fe. Es un regalo que ciertamente tuvo un precio muy alto, pero Dios en su amor lo ha puesto a disposición del que se arrepiente y toma la decisión de creer en Él. Por eso en Hebreos 4:16, Dios nos hace la invitación y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra obediencia y nuestro servicio a Dios no son ni podrán ser el pago en respuesta al sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Son el resultado de vivir una vida de fe y de gratitud por lo que Él hizo. Muchas veces mis hijos, por ejemplo, vienen donde mí porque quieren ver alguna cómica o alguna película que a ellos les fascina. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Christopher, llega y me dice, bueno, papá, quiero ver una película, quiero ver esto, lo que sea. Y bueno, yo le digo, ok, primero haz tus tareas,
recoge tus juguetes y después vamos a ver la película. Y bueno, pues muy diligentemente Christopher va y hace sus tareas, recoge sus juguetes y todo el asunto, porque él quiere ver su película, ¿no? El sello Sonic, que es lo que le fascina a él. Cuando veo esta escena o esta imagen, eh, la analizo y digo, oye, no creo que la primera motivación de mi hijo o de un niño en ese caso para realizar sus tareas, recoger sus juguetes, no creo que la motivación sea necesariamente, o por lo menos no la primera, sea la obediencia como tal. Probablemente, tal vez, si no es la obediencia, estemos pensando, bueno, lo que los mueve es la recompensa. Y hay algo de eso, claro que sí. Pero más allá de la recompensa, creo que los mueve la fe. Eh, los mueve la confianza, en este caso de Christopher, en mí, de que sabe que voy a cumplir lo que le dije que íbamos a hacer luego de hacer las tareas. En cuanto a Jesús, ya Él se dio en sacrificio por nosotros. Ya Él cumplió la parte que dijo que iba a hacer. En su palabra dijo que venía, vino, dijo que iba a morir, murió y resucitó. Nos toca vivir a nosotros con la conciencia plena de ese sacrificio y vivir con el gozo de que sabemos que una vez que partamos de este mundo, tenemos morada con Él. Entonces, debemos ver el sacrificio de Cristo desde dos aspectos fundamentales, que son el amor y la justicia. El amor del Padre y del Hijo hacia nosotros, que fue tan grande que Cristo se despoja de todo para hacerse hombre y morir por nosotros. Pero ese mismo acto de amor también conllevaba la justicia de Dios, porque era necesario rendir cuentas, era necesario saldar una cuenta que usted y yo generábamos, que usted y yo teníamos, para poder tener o disfrutar de esa salvación y de ese acceso al Padre. Y bueno, como la semana pasada estuvimos reflexionando acerca de esto mismo, que era rendir cuentas, Cristo fue nuestro primer y mayor ejemplo, aún sin haber cometido una falta. Ya para cerrar, mis hermanos, cuando revisamos el versículo 4 de Gálatas, en su capítulo 1, vemos que este versículo responde a puntos muy claves, responde al qué, al por qué y al para qué de lo que Dios hizo por nosotros y de nuestra identidad en Cristo. Responde de manera clara al fundamento de nuestra fe. Ese fundamento se resume en que Jesús se dio por nosotros. Lo hizo por amor, porque necesitábamos la limpieza de nuestros pecados, para darnos vida eterna y comunión con el Padre. En esta hora, mis hermanos, yo les invito a que podamos reflexionar en dos aspectos muy fundamentales. Como cristianos, en algún momento nos hemos visto realizando cosas o sirviendo a Dios para ser aceptados por Él. Hemos tal vez absorbido algo de lo que compartía inicialmente de los judaizantes que de alguna u otra manera entendían que para poder tener un estatus o para tener una salvación completa necesitábamos hacer cosas, necesitábamos cumplir con cosas para poder lograr ese objetivo, y estamos demeritando de alguna manera el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Y por otro lado, quisiera que pudiéramos reflexionar basado en el capítulo, en el versículo 4 de Gálatas, qué aspectos identificas que son el fundamento de tu fe. Con esto, hermanos, quisiera finalizar para que Dios nos permita reflexionar en esto. Jesús se dio por nosotros. Él pagó el precio. Muchas veces lo entendemos de manera intelectual, pero le pido a Dios que en esta hora nos haga internalizar de una manera profunda y clara que ese sacrificio fue más que suficiente para darnos libertad, para darnos salvación, para darnos esperanza. Dios les bendiga, mis hermanos.